¿Remolcaron qué? La voz del agente federal resonó como un látigo en el silencio sepulcral de nuestra calle. Sus botas crujieron sobre la grava mientras miraba el pedazo de tierra quemada, ahora vacío, en mi entrada. Mi vecina, Karen Lai, presidenta y nube tormentosa andante de derecho, permanecía de pie a un lado con aire de suficiencia, grabando con una mano y bebiendo una cola light con la otra. Solo era una avioneta chatarra, resopló, como si no acabara de provocar un derrumbe en la escena de un crimen federal. El agente no se movió. Simplemente la miró fijamente. Luego, sin girarse, comunicó por radio. Notifiquen al director de la NTSB. Tenemos un caso de interferencia civil. Y las pruebas han desaparecido. Karen parpadeó. Espera, ¿hablas en serio? Estaba a punto de descubrir lo serios que podían ser los agentes federales al remolcar una aeronave en medio de una investigación de accidente activa. Todo empezó 2 semanas antes, cuando traje a casa los restos destrozados de mi avioneta experimental, indicativo de llamada XQ-9, en un remolque de plataforma. Después de que una falla en el sistema de combustible me obligara a realizar un aterrizaje forzoso en una zona remota del desierto, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte intervino de inmediato. Me dieron instrucciones estrictas para asegurar los restos en mi residencia, documentarlos y esperar la inspección programada. Yo era ingeniero aeronáutico certificado, con licencia completa para operar y construir aeronaves experimentales. Pero para la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB, eso no importaba. Para Karen, era basura. Metal brillante, basura sellada por el gobierno federal que, según ella, arruinaba la vista desde su carísimo jardín de rosas. Vivo en un modesto terreno de 1 hectárea a las afueras de Phoenix, una de esas comunidades semi-rurales donde la gente tiene caballos, garajes para aficionados y turbinas eólicas caseras. El avión estaba en la entrada lateral de mi casa, parcialmente cubierto con una lona. Los precintos de la NTSB estaban claramente pegados con cinta adhesiva en los paneles de acceso al fuselaje y la cabina tenía una etiqueta de investigación federal de no manipulación colgando del acelerador. Incluso coloqué conos naranjas alrededor para mayor seguridad. Pero, al parecer, la seguridad no estaba aprobada por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, NTSB. Karen apareció por primera vez la noche después de que trajera el avión a casa. Se pavoneó por mi jardín como si fuera la dueña del oxígeno y me exigió que retirara el montón de basura aérea para la mañana siguiente. Intenté ser educado. Le expliqué la situación. Le mostré los documentos federales. Se burló. Dijo que cualquiera podía imprimirlos en línea y lo llamó un proyecto de cosplay fallido. Luego me acusó de preparar un ataque terrorista en el patio trasero. Debería haber sabido entonces que no terminaría ahí. Al día siguiente, recibí la primera notificación de infracción pegada en mi buzón. Estructura no autorizada. Ni una palabra sobre aviones ni permisos, solo una amenaza de multarme con $500 por día. La escaneé y la envié por correo electrónico directamente al contacto de la NTSB asignado a mi caso. Respondió con una respuesta breve pero severa: no mueva la aeronave bajo ninguna circunstancia. Enviaremos a un investigador de campo para que la inspeccione en persona. También mencionó que cualquier manipulación o reubicación no autorizada podría comprometer el análisis del accidente. Imprimí ese correo electrónico y le entregué una copia a Karen la próxima vez que viniera a pisotear mi puerto. Lo partió por la mitad y dijo: falso. Esfuérzate más. Pasaron 3 días. Karen se puso furiosa. Empezó a dejar notas groseras en mi buzón firmadas por el Comité de Estética del vecindario. Eso sí, no existe tal comité. Se lo inventó. Luego empezó a pasear a su perro por delante de mi casa 6 veces al día solo para mirar con enojo el accidente. Un par de vecinos más me dijeron en voz baja que había estado insistiendo en que lo encontrara, incluso que me expulsaran de la comunidad. Un tipo, Greg, del otro lado de la calle sin salida, se encogió de hombros y dijo:
Le dije que no era asunto nuestro. Ella dijo, y cito, ya veremos qué opina la grúa. Eso me dio escalofríos. Inmediatamente contacté de nuevo con el agente de la NTSB. Me dio las gracias y me aseguró que la inspección se realizaría en 72 horas. Dijo que ya se había enviado un vehículo de campaña federal. Tensé la lona, aseguré las correas e instalé una cámara sobre mi entrada por si acaso. La inspección estaba programada para el sábado por la mañana. Ese viernes por la noche, me acosté con una extraña sensación que me recorría la espalda. Llámalo instinto, o quizás viví cerca de Karen lo suficiente como para reconocer sus patrones. Pero lo que no esperaba, para lo que no estaba preparada, fue despertar con el sonido de cadenas, metal rechinando y alarmas de marcha atrás resonando por el vecindario a las 7:15 de la mañana. Salí corriendo descalza por la puerta principal, con el café derramándose en la camisa, y vi una grúa que ya estaba medio levantando el fuselaje. Karen me miraba sonriendo como si acabara de ganar un reality. Incluso me saludó con la mano. Buenos días. Ya están solucionando su problema con la basura. Le grité al conductor que parara. Dijo, lo siento, señor. Esto lo ordenó la Asociación de Propietarios. Tendrá que hablar con él. Señalé los sellos federales, los conos, la etiqueta de no moverse. Levantó la vista, pero siguió trabajando. Fue entonces cuando me di cuenta de que Karen lo estaba transmitiendo todo en vivo. Estamos limpiando las calles, dijo al teléfono. Se acabaron los coches oxidados en el territorio de la Asociación de Propietarios. Para cuando cogí el teléfono para llamar a la NTSB, la camioneta ya estaba a mitad de la calle. Les di la matrícula, el nombre de la empresa y la dirección. La línea se quedó en silencio. Entonces el agente me hizo la pregunta que nunca olvidaré. ¿Alguien retiró la grabadora de vuelo? La congelé. La caja negra seguía incrustada en el fuselaje. Karen acababa de remolcar una aeronave federal que contenía datos del accidente en directo y no tenía autorización legal para circular. La respuesta de la NTSB fue instantánea y contundente. En 30 minutos, coches sin distintivos invadían mi manzana. 2 agentes estaban en mi puerta. Uno corrió hacia la propiedad de Karen en cuanto vio el video que había publicado. Lo saludó como si llegaran tarde al almuerzo. Eso nos recuerda el momento en que todo se vino abajo, con el agente gritándole. Karen, allí de pie, sin palabras por primera vez en su vida. Ella había pensado que esto era solo otra maniobra de poder de la Asociación de Propietarios. No tenía ni idea de que acababa de involucrarse en un caso federal activo. Esa misma tarde, mientras los investigadores peinaban la zona y tomaban declaración a cualquiera que pudiera oírla, oí a un agente decir, si esos restos cruzan las fronteras estatales, tenemos un lío jurisdiccional. Y si los datos del vuelo están alterados, alguien irá a la cárcel. Karen, observando desde su porche, murmuró, están fanfarroneando. Pero le temblaba la mano. Lo que Karen no sabía, y lo que estaba a punto de aprender por las malas, era que interferir con las pruebas de un accidente no es un asunto menor. Es un delito grave. Y aunque creía haber ganado la batalla por la belleza del vecindario, acababa de detonar una tormenta legal que ni siquiera podía empezar a comprender. Y yo solo estaba empezando. A media mañana, toda la manzana parecía un plató de cine, solo que en este había jubilados confundidos, perros ladrando, 2 todoterrenos federales y una presidenta de la Asociación de Propietarios muy nerviosa que no paraba de murmurar sobre sus derechos mientras paseaba en pantuflas. Los agentes de la NTSB no eran precisamente el tipo de gente con la que uno quiere enfadarse. No llevaban chaquetas elegantes ni armas al cinturón como los agentes del FBI. No, su fuerza provenía de la autoridad federal y de una seriedad inquebrantable que hacía que cada palabra que decían pareciera grabada en piedra. Una de ellas, una mujer canosa llamada agente Blevins, se giró hacia mí mientras Karen observaba desde detrás de las persianas y dijo con cara seria, esa mujer acaba de interferir en una investigación de accidente protegida por el gobierno federal. Para entonces,
La grúa había sido localizada. Pertenecía a una pequeña empresa llamada Tafols, una empresa que, al parecer, no hacía demasiadas preguntas mientras el cheque se cobrara. El conductor, un tipo nervioso llamado Danny, contestó al tercer timbre, y solo escuché fragmentos de la conversación desde donde estaba. Pero por la expresión de la agente Bleb Ben, supe que las cosas se estaban poniendo feas rápidamente. ¿Cómo que no revisaste las placas? Ladró. Borraste la escena de un accidente. Eso no es solo una infracción civil. Es manipulación de pruebas. Cerró el teléfono de golpe y me miró. Dice que el avión fue llevado a un desguace. No sabemos dónde está la caja negra. Parecía como si le hubieran succionado el aire a todo el bloque. La caja negra, el único equipo de grabación de datos a bordo del avión, era crucial. Registraba la potencia del motor, las lecturas mecánicas y las respuestas de los controles antes del accidente. Sin ella, la NTSB no solo perdería pruebas. Podrían perder la oportunidad de comprender si un fallo en el diseño podría poner en peligro futuras aeronaves. Yo había construido ese avión con un motor personalizado. Si algo fallaba en ese sistema, otros ingenieros debían saberlo. Podrían correr vidas. Por eso los federales habían insistido tanto en preservar los restos exactamente como estaban. Mientras los agentes se apresuraban a localizar el fuselaje, Karen estaba en plena crisis. Bajó furiosa las escaleras de su porche con una carpeta de papel manila con los estatutos de la Asociación de Propietarios en una mano y una taza de té en la otra, se dirigió directamente al vehículo de la NTSB y empezó a golpear la ventana con el dorso de sus uñas acrílicas. «Disculpe», gritó. «Exijo saber qué jurisdicción cree tener para acosar a un miembro de la junta vecinal». La agente Bleven salió tranquilamente, se cruzó de brazos y dijo: «Señora, entiende que retirar una aeronave con matrícula federal es un delito grave». Karen puso los ojos en blanco. «Ni siquiera es un avión de verdad. Ni siquiera tiene alas. Es solo un montón de chatarra y cinta adhesiva». Sentí un nudo en el estómago. No tenía ni idea de lo que había hecho. Blevins intentó ser paciente. «Señora, era una escena de investigación activa. Emitimos un aviso. Pusimos precintos. Había una placa federal en la cabina». Karen se burló. «Bueno, yo creía que era falso. Imprimen pegatinas en Internet todo el tiempo». Los agentes intercambiaron miradas como si estuvieran debatiendo si debían tomar notas o pedir refuerzos. Entonces Blevins se inclinó y dijo: «Esa pegatina es de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte. Manipularla es como quitar la cinta de una escena del crimen. Y usted se grabó haciéndolo. ¡Felicidades!». Los ojos de Karen finalmente brillaron con el primer atisbo de verdadera preocupación. Mientras tanto, yo, a mi manera, entraba en pánico en silencio. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes de vecinos preguntando qué estaba pasando. Algunos ofrecían apoyo, pero la mayoría eran solo curiosos. Un mensaje decía: «Es cierto que trajiste un dronespía a la comunidad». Otro simplemente decía: «Puedo demandar a la asociación de propietarios si mis hijos vieron el accidente». Greg, del otro lado de la calle, se acercó con una bolsa de papas fritas en la mano y susurró: «Sabes que está en serios problemas, ¿verdad?». Asentí, pero no respondí. No había ninguna victoria en esto, solo estrés y un desastre que nadie quería limpiar. Los agentes tuvieron un respiro cuando uno de los dueños del desguace les devolvió la llamada. Al parecer, una aeronave dañada había llegado esa misma mañana. Sin papeleo, sin factura de venta, simplemente la dejaron en el otro extremo del estacionamiento. El conductor dijo que la mujer que pidió la punta del dedo del pie le dijo: «Déjala ahí. Es basura de barrio». Enviaron a la policía local para cerrar el desguace y preservar la escena. El fuselaje seguía intacto, pero la cabina había sido forzada. La caja negra había desaparecido. La reacción de los agentes fue inmediata y feroz.
Llamaron a un equipo de especialistas para que peinaran el desguace. Notificaron a los analistas forenses internos. Marcaron el historial del GPS de la grúa y le dejaron meridianamente claro a Karen que ahora era oficialmente objeto de un caso federal de obstrucción. Karen intentó hacerse la tonta. Afirmó que creía que la convergencia era legal, que no vio las pegatinas, que creía que era un problema de seguridad comunitaria. Pero su transmisión en vivo, aún en sus redes sociales, la mostraba claramente saltando la cinta de advertencia y burlándose del proceso de inspección. La observé con incredulidad mientras giraba, volviéndose hacia mí como si yo fuera el villano. «Has convertido esto en una cacería de brujas», espetó. «Si no hubieras traído ese destrozo a nuestro barrio, nada de esto habría pasado. No pude evitarlo. Si no lo hubieras remolcado sin permiso, aún tendríamos la caja negra», respondí con calma. Ella entrecerró los ojos. Estaba protegiendo el vecindario. Blevins lo interrumpió. Lo protegiste hasta el punto de que lo acusaran de delito grave. Al ponerse el sol ese día, nuestra tranquila cuadra seguía llena de agentes e investigadores. La otrora intachable reputación de Karen como miembro de la Asociación de Propietarios se había hecho añicos. Sus compañeros de la junta directiva habían empezado a susurrar sobre destituirla. Uno de ellos incluso se pasó por mi entrada y se disculpó en voz baja por haber votado con ella. «No sabía que llegaría tan lejos», dijo. «Pensábamos que solo se trataba del valor de las propiedades, pero esto nunca se había tratado de valor de las propiedades. Se trataba de control». Karen no podía con nada que no entendía. Un avión averiado. Para ella, eso era caos, desorden. No encajaba en el mundo estandarizado que intentaba mantener. Y al intentar borrarlo, había derribado un avispero de poder federal y consecuencias penales. La verdadera ironía era que los datos que ella podría haber destruido no se trataban solo de un proyecto personal mío. Se trataba de la seguridad aérea a nivel nacional. Esa caja negra podría haber ayudado a prevenir futuras fallas, salvado vidas, tal vez incluso inspirado nuevas medidas de seguridad, y Karen, en su afán por embellecer el callejón sin salida, podría haberlo borrado todo con una sola llamada a una empresa de remolque de bajo costo. Pero aún no había terminado. La NTSB no se rendía, y yo tampoco. Encontrarían esos restos. Los datos del vuelo aún podrían recuperarse. Y Karen no tenía ni idea de cuánto más se agravaría esto, porque una vez que el Departamento de Transporte se enterara de lo que había hecho y el Departamento de Justicia revisara las grabaciones, se enfrentaría a algo más que vecinos enojados. Se enfrentaría a consecuencias que no podrían justificarse con multas de la Asociación de Propietarios y publicaciones aduladoras en Facebook. Se había metido con la basura equivocada, y pronto descubriría lo valiosa que era esa basura. Los días siguientes se desarrollaron como un extraño drama legal escrito en tiempo real, y Karen, la autoproclamada guardiana de la pureza suburbana, se convirtió en el centro de atención por las razones equivocadas. La noticia de sus cargos federales se había extendido rápidamente, no solo en el barrio, sino por toda la ciudad. Los medios locales no tardaron en enterarse de la noticia. Un titular decía: Presidente de A destruye evidencia de aeronave y enfrenta cargos federales. Acompañado de una imagen congelada de su colapso en la casa Club de Putas con el micrófono del karaoke aún en la mano. Karen intentó presentarse como víctima de la extralimitación federal, pero cada intento solo empeoró las cosas. Sus partidarios de las putas, antes una camarilla devota, comenzaron a desprenderse como el óxido de un buzón abandonado. Incluso su vicepresidente, un hombre de voz suave llamado Arlo, quien una vez votó para prohibir las banderas de Porsche de más de 15 centímetros de ancho, presentó su renuncia y afirmó que nunca pensó que esto involucraría al Departamento de Justicia. Mientras tanto, la caja negra que se había recuperado milagrosamente de esa unidad de almacenamiento estaba siendo analizada urgentemente en un laboratorio de Washington, D.C. La NTSB me enviaba actualizaciones por correo electrónico de forma intermitente, siempre breves, siempre mesuradas.
Pero un mensaje destacaba: datos preliminares intactos. Investigación adicional en curso. Puede que hayas ayudado a evitar que un defecto importante alcanzara la certificación. Esas pocas palabras me impactaron como un tren de carga. Todo ese estrés, todo ese conflicto. Ya no se trataba solo de mi avión. Se trataba de la comunidad aeronáutica en general. Había pasado años experimentando con prototipos, probando nuevos materiales, desafiando los límites. Si una pieza defectuosa, un error en el algoritmo de control, hubiera pasado desapercibido, otros fabricantes podrían haber usado los mismos sistemas. Los datos de la grabadora de vuelo podrían exponer lo que nos habíamos perdido. De vuelta en el vecindario, Karen no se lo tomaba con calma. Su respuesta a la creciente vergüenza pública fue recurrir a las teorías de la conspiración. Organizaba reuniones informativas en los patios traseros para los 3 miembros restantes de la Asociación de Propietarios, repartiendo paquetes impresos llenos de capturas de pantalla de Google y anotaciones manuscritas que afirmaban que la NTSB estaba conspirando con los fabricantes de aeronaves para atacar a los Patriots. Incluso me acusó de fingir el accidente para llamar la atención de los medios y comenzó a referirse a los restos como una operación de falsa bandera. Si no lo hubiera visto con mis propios ojos, no lo habría creído. Su comportamiento era vertiginoso y acelerado. No ayudaba que su abogado, un primo de Flagstaff con la licencia de abogado revocada y un jeep destartalado, estuviera igual de desquiciado. Él presentó una moción para desestimar todos los cargos, argumentando que los aviones no son bienes inmuebles si no pueden volar. El juez la negó con tanta vehemencia que el secretario del tribunal resopló audiblemente mientras sellaba la documentación. Karen intentó actuar como su propia experta legal durante las reuniones de la Asociación de Propietarios, imprimiendo copias de leyes de aviación que apenas entendía y citando como fuentes videos de YouTube poco conocidos. Cada palabra que salía de su boca empeoraba las cosas. La gota que colmó el vaso para muchos llegó cuando convocó una reunión de emergencia de la Asociación de Propietarios por sorpresa a las 10 de la noche y usó toda la hora para mostrar una presentación de PowerPoint titulada «Cómo Rey está destruyendo nuestro vecindario con aviones falsos y amigos del FBI». Fue tan surrealista que casi olvidé la gravedad de las consecuencias. El Departamento de Justicia la había acusado oficialmente de obstrucción de una investigación, manipulación de propiedad federal y conspiración para ocultar pruebas. De ser declarada culpable, podría enfrentarse a prisión, multas cuantiosas y un historial permanente que ninguna ofensiva de Encantó de la Asociación de Propietarios podría borrar. Aún así, insistió. Aún así, lo negó todo. Pero su casa ya no era la misma. El brillo de suficiencia que antes tenía. Las cortinas permanecían cerradas, las luces del porche apagadas. Su infame jardín de rosas, antes podado obsesivamente, se había convertido en una maraña de maleza y hojas secas. Incluso su perro parecía deprimido. Por aquella época, recibí una carta, no de la NTSB esta vez, sino de una pequeña empresa de diseño aeronáutico de Colorado. Habían visto la noticia, reconocido el modelo de la aeronave y me informaron que detenían la producción de una línea de kits basada en la configuración exacta que yo había volado. Estaban esperando los datos de la caja negra para ver si sus protocolos de fabricación necesitaban una revisión inmediata. Vimos un aumento repentino en las lecturas del acelerador antes del fallo, escribió el ingeniero. Si eso resulta ser un patrón recurrente, emitiremos un boletín a los constructores de todo el país. Me recosté y exhalé. Toda esta pesadilla había comenzado con un accidente y una advertencia. Ahora podría salvar vidas. Pero a medida que un incendio se apagaba, otro se encendía. Karen había sido citada para comparecer en una audiencia federal previa al juicio. Audiencia. Y en lugar de presentarse con remordimiento o dignidad, sembró el caos. Llevaba una camiseta que decía «Los federales temen la libertad» debajo de una chaqueta rosa brillante e interrumpió al juez 3 veces para preguntarle si podía presentar una presentación. Insistió en que la caja negra había sido colocada,
Acusó a los agentes de perseguirla por embellecer el vecindario y luego intentó presentar su propia evidencia. Una captura de pantalla de mi página de Facebook con el texto: Rey equivale a un posible agente del Estado profundo. El juez la miró en silencio durante un largo rato antes de decir finalmente: Señorita Karen, le aconsejo que contrate a un abogado competente. Inmediatamente, su truco volvió a aparecer en las noticias de la noche, y esta vez el vecindario se volvió completamente contra ella. Su buzón se inundó de quejas. Varios propietarios convocaron una reunión de emergencia de la Junta de la Asociación de Propietarios para proponer una moción de censura. Una petición para destituirla del cargo acumuló firmas tan rápido que, al final del día, tenía más nombres que la última lista de inscritos en la venta de garaje del vecindario. Y no dije ni una palabra. No me regodeé. Ni siquiera. Sonreí porque no lo necesitaba. Ella hacía todo el trabajo por mí. Entonces llegó el giro inesperado. Una tarde, justo antes del atardecer, llamaron a mi puerta. Era la agente Blevins con una fina caja metálica y un sobre. Hemos recuperado todos los datos de vuelo de la caja negra, dijo con calma. Y hemos encontrado algo. Me dio un vuelco el corazón. Abrió la caja y me entregó una lectura impresa. Ahí estaba. Lecturas de los sensores del motor, registros de entrada de control, un pico repentino de carga eléctrica segundos antes del fallo. Indicaba una falla crítica en el cableado redundante, una que solo se manifestaba en condiciones de vuelo específicas. Una falla que había pasado desapercibida para varios constructores porque estaba oculta en la lógica de conmutación por error. Sin el accidente, sin la grabadora, sin ese perfil de vuelo exacto, nadie lo habría sabido. Me explicó que la NTSB estaba presentando un boletín oficial de seguridad. Se contactaría a todos los propietarios de modelos similares y las actualizaciones serían obligatorias antes de futuros vuelos. Sus datos podrían haber evitado un desastre, dijo. No lo hice. No sabía qué decir. Me quedé allí sin palabras. Por primera vez en semanas, sentí que por fin podía respirar. Esa noche, miré al otro lado de la calle, la casa oscura de Karen. Sin luces en el porche, sin música, sin folletos de la Asociación de Propietarios en los buzones de los vecinos, solo silencio. La mujer que una vez gobernaba la cuadra con amenazas de multas y acusaciones, ahora era una historia con moraleja en todos los chats de la asociación local. Pero no había terminado. Todavía no. Su juicio se avecinaba. Su puesto como presidenta de la asociación pendía de un hilo y la base misma de su poder. Su capacidad de intimidación se había esfumado. Lo que quedaba eran las consecuencias, y eso era algo que nunca podría remolcar. El vecindario se sentía diferente ahora, como si el hechizo que Karen había lanzado durante años finalmente se hubiera roto. Se oían risas resonando en los jardines delanteros de nuevo. Niños montando en bicicleta sin miedo a que les gritaran por no usar la tiza en la acera, y las luces del porche, que habían estado apagadas durante meses, volvieron a encenderse como pequeñas señales de alivio. Pero bajo ese tranquilo resurgimiento se avecinaba una tormenta. Una Karen ya no tenía ni idea de cómo controlar. Su mundo, antes construido sobre amenazas y la tiranía del portapapeles, se le escapaba de las manos como arena. Y respondió a eso de la única manera que sabía, redoblando la apuesta. A pesar de enfrentarse a graves cargos federales, Karen decidió que el verdadero enemigo no era el gobierno, ni yo, ni siquiera el sentido común. Era la junta de su propia asociación de propietarios. Las mismas personas que la habían apoyado durante años ahora luchaban por salvar el pellejo. Varios miembros de la junta se habían distanciado discretamente, alegando no tener conocimiento del dedo del pie ilegal. Aunque las capturas de pantalla de sus chats grupales sugerían lo contrario, Karen no estaba dispuesta a asumir la culpa sola. Y como un capitán que se esposa a un barco que se hunde, declaró que todos se hundirían con ella a menos que la apoyaran de nuevo. Sus amenazas no fueron sutiles.
Envió a todos por correo electrónico un juramento de lealtad vecinal y advirtió que cualquiera que la traicionara sería nombrado públicamente durante su juicio como cómplice de negligencia en la asociación de propietarios. El problema era que ya nadie la escuchaba. Uno a uno, los miembros de la junta dimitieron. Arla dejó una caja con los registros de la asociación de propietarios en la puerta de Karen con una nota adhesiva que decía: «Ya terminé». Seila, la tesorera, envió un correo electrónico masivo diciendo que nunca había estado de acuerdo con las tácticas de Karen, pero que tenía demasiado miedo de hablar. Karen respondió cambiando la contraseña del sitio web comunitario de la asociación y bloqueando el acceso a todos. Luego se autoproclamó presidenta interina de emergencia y comenzó a emitir extraños mandatos vecinales, incluyendo un toque de queda de ruido que prohibía los sopladores de hojas antes de las 10 de la mañana y la prohibición de gnomos de jardín reflectantes. Nadie los cumplió. En cambio, alguien imprimió volantes falsos de la asociación burlándose de sus nuevas reglas, y en cuestión de días, comenzaron a aparecer carteles de rebelión de gnomos reflectantes en los jardines delanteros como banderas de protesta. El reinado de Karen se había convertido en sátira y era glorioso. Por esa época, la NTSB publicó su informe oficial confirmando todo lo que me había dicho el agente Blevins. El accidente se había debido a una falla crítica en el sistema de redundancia eléctrica, una falla que podría haber afectado a docenas de kits experimentales en todo el país. El informe atribuía los datos recuperados de la unidad manipulada recuperada en Arizona era esencial para identificar la falla. El lenguaje era seco, formal y lleno de jerga técnica, pero el mensaje era inconfundible. Mi accidente, mi avión, la misma aeronave que Karen había llamado una escultura de basura, había contribuido directamente a la seguridad aérea nacional. En cuanto salió el informe, mi bandeja de entrada explotó. Ingenieros, aficionados, incluso 2 contratistas militares me contactaron para agradecerme. Un hombre de Minnesota envió una canasta de regalo y una nota que decía: «Tu accidente salvó mi taller». Estábamos a días de cablear el mismo circuito. No publiqué nada al respecto. No alardeé. Dejé que los hechos hablaran por sí solos, pero el vecindario sin duda lo notó. Greg vino con un paquete de 6 cervezas y simplemente dijo: «Tú ganas». Incluso la pareja de ancianos gruñones que vivía 2 casas más allá dejó una nota adhesiva en mi puerta que decía: «Perdón por dudar de ti». Mientras tanto, Karen se desmoronaba. Publicó un video en sus redes sociales titulado «La verdadera historia». Como me tendieron una trampa tiranos de la industria aeroespacial, donde afirmaba que trabajaba para una agencia gubernamental anónima y todo el accidente aéreo fue un montaje para arruinar su carrera en la asociación de propietarios. Intentó presentar capturas de pantalla de lo que ella llamaba pruebas, pero la mayoría parecían fotos recortadas de mi perfil de LinkedIn junto a imágenes granuladas de pistas de aterrizaje. El video tuvo 4 visualizaciones antes de que la plataforma lo marcara como desinformación. Se fijó la fecha del juicio, y a medida que se acercaba, el comportamiento de Karen se volvió más errático. Acusó a la nueva presidenta interina de la asociación, una dulce bombera jubilada llamada Dana, de organizar un golpe de Estado. Empezó a grapar manifiestos en los tablones de anuncios de la comunidad y a tocar puertas a deshoras para repartir panfletos que advertían sobre un barrio asediado. Habría sido divertidísimo si no fuera tan triste. En un momento dado, incluso llamó a las noticias locales para concertar una entrevista. Pero cuando el reportero llegó y le hizo preguntas básicas sobre sus acciones, Karen se marchó furiosa a mitad de la grabación y alegó que la estaban censurando. Luego llegó la última reunión vecinal antes del juicio. Se suponía que iba a ser una simple votación presupuestaria, pero se corrió la voz rápidamente de que Karen planeaba presentarse. El centro comunitario estaba abarrotado. No había sitio para estar de pie. La gente traía bocadillos como si fuera una noche de cine. Y, efectivamente, Karen entró con un blazer rojo con ribetes dorados y una carpeta del tamaño de una guía telefónica.
Tomó la palabra sin que nadie la invitara y comenzó a leer lo que llamó su declaración definitiva sobre el acoso federal y el colapso del vecindario. Tenía 37 páginas. Llegó a las primeras 6 antes de que Dana la interrumpiera suavemente y dijera: «Karen, no estamos aquí para hablar de tu juicio». Karen replicó bruscamente: «Ah, pero sí lo están. Simplemente no se dan cuenta todavía. Cada uno de ustedes es testigo». Lo que siguió fue un colapso de compostura asombroso. Karen gritó que había sido traicionada por las mismas personas para las que había embellecido la comunidad. Acusó a Dana de blanquear fondos de la Asociación de Propietarios a través de la venta de pasteles y afirmó que la rebelión de los gnomos era parte de un complot internacional. Alguien lo grabó todo. El video se hizo viral en redes sociales con el subtítulo: «Hoy, Karen, la pierde». Culpa a las decoraciones del jardín por su arresto. Incluso los medios nacionales lo recogieron. De la noche a la mañana, Karen se convirtió en una sensación involuntaria en Internet. Su juicio ya no era solo un escándalo local. Era comedia nacional. Y, sin embargo, seguía sin entenderlo. La noche antes de su cita en el tribunal, un camión de mudanzas llegó a su casa. Nadie vio quién lo ordenó, y el conductor se fue antes de que nadie pudiera hacer preguntas. Pero por la mañana, la mitad de los muebles de Karen habían desaparecido. Las plantas del porche, las banderas, el cartel de bienvenida del presidente de la Asociación de Propietarios, todo desapareció. Pero no se mudó. Se quedó. Esa advertencia iba claramente dirigida a Karen, quien ya había abierto su carpeta. Su abogado se inclinó y le susurró algo, probablemente recordándole que nadie en la sala le había pedido un discurso. El caso de la fiscalía era simple, metódico y devastador. Expusieron la cronología, el remolque ilegal de aeronaves con matrícula federal, la ocultación deliberada en una unidad de almacenamiento familiar, las imágenes en redes sociales que mostraban a Karen dirigiendo el remolque y burlándose de la investigación, y sus repetidas declaraciones públicas donde negaba que el avión fuera real. Acusaba al gobierno federal de mentir y afirmaba que estaba limpiando basura. Cada clip, cada documento, cada fragmento de las imágenes mostraron una imagen de alguien que no solo violó la ley, sino que la pisoteó mientras transmitía en vivo. Luego introdujeron la caja negra recuperada. Un especialista de la NTSB subió al estrado y explicó la importancia de los datos que contenía, el impacto que ya habían tenido al generar avisos de seguridad en todo el país y lo cerca que habían estado de perderlos permanentemente. El fiscal preguntó: ¿esta investigación se habría visto comprometida si no se hubieran recuperado los datos del vuelo? El especialista no lo dudó. Absolutamente. Y como resultado, es posible que se hayan perdido vidas en el futuro. Eso aterrizó con fuerza. Hubo un silencio en la sala del tribunal, de ese tipo que se prolonga cuando todos se dan cuenta de que están observando el momento en que la gravedad finalmente golpea al tonto que ha estado flotando en la ilusión. La defensa de Karen, si se le puede llamar así, fue un desastre incoherente. Sus abogados intentaron argumentar que ella no entendía que el avión era parte de una investigación, que actuó por preocupación por la seguridad del vecindario y que no se le había entregado ningún documento oficial directamente. Fue un argumento débil, especialmente cuando la fiscalía mostró un video fotograma a fotograma de Karen arrancando el sello de advertencia federal y riéndose mientras lo hacía. Pero el momento que verdaderamente cimentó su destino llegó cuando insistió en testificar en su propia defensa. En contra del consejo de su abogado, subió al estrado y comenzó su testimonio declarando: «Esto ha sido una guerra. Una guerra por nuestros cielos, nuestras calles y nuestra paz suburbana». A partir de ahí, se disparó en espiral. Acusó a la NTSB de colaborar con los fabricantes de aviones para crear accidentes con el fin de aumentar el presupuesto regulatorio. Afirmó que el avión destrozado fue plantado por Rey, a quien ahora se refería solo como el ingeniero. En un momento, dijo que la caja negra probablemente estaba llena de datos falsos y que sus acciones de la Asociación de Propietarios eran en realidad un servicio público.
El fiscal ni siquiera necesitó un contrainterrogatorio. El jurado no necesitó convincente. El juez tuvo que interrumpir su discurso para recordarle que este no era un podcast de conspiración. Cuando finalmente renunció, sus abogados se quedaron mirando fijamente hacia adelante como si hubieran abandonado mentalmente el caso. Las deliberaciones fueron breves. El jurado emitió el veredicto en menos de 2 horas. El juez ni siquiera programó una fecha de sentencia posterior. 9 meses de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario, una multa federal de $50,000 y asesoramiento obligatorio. Pero más que eso, se le prohibió ocupar cualquier puesto de liderazgo en una asociación de vecinos registrada durante 5 años. Ella parpadeó, atónita, y luego preguntó, ¿significa esto que no puedo volver a postularme para presidente de la asociación de propietarios? El juez no respondió. Simplemente golpeó el mazo una vez y levantó la sesión. Afuera del juzgado, los periodistas pululaban por la acera. Karen intentó dar una conferencia de prensa, pero su abogado le impidió físicamente llegar a los micrófonos. No me detuve a hablar con nadie. Simplemente bajé las escaleras y seguí adelante. Esa parte de mi vida en la que mi camino tranquilo se convertía en una broma nacional finalmente había terminado. Pero el cierre llegó de la manera más inesperada esa misma semana. Estaba en mi garaje jugueteando con la nueva estructura del avión cuando alguien llamó a la puerta lateral. Lo abrí y encontré a Dana, la ahora presidenta oficial de la Asociación de Propietarios, parada allí con un portapapeles y una canasta de regalos. No te preocupes, dijo rápidamente. Esto es un agradecimiento, no es una multa. Ambos nos reímos. Le entregó la canasta y dijo, la Junta votó unánimemente para emitir una disculpa formal por todo, por dudar de usted, por no intervenir antes. Salvaste más que un simple avión. Salvaste este lugar de ella. Le agradecí, no solo por las palabras, sino por tener el coraje de hacerse cargo de los escombros que Karen había dejado atrás. El vecindario se transformó lentamente. La casa de Karen salió a la venta un mes después. No se despidió de nadie. Un día, ella simplemente se fue. Un camión de mudanzas, una puerta cerrada y una persistente sensación de alivio. La comunidad votó para eliminar todas las políticas extrañas que había impulsado a lo largo de los años. Las bandas de campanillas de viento, las restricciones de las pajareras, la regla de que las banderas estadounidenses solo se exhiban en ángulos de 45 grados. La gente comenzó a pintar sus buzones con colores divertidos. Alguien colocó un letrero de zona libre de derechos de propiedad durante Halloween con un esqueleto vestido como Karen de pie junto a él. Incluso los niños que alguna vez habían tenido miedo de pasar en patineta por su césped comenzaron a hacer trucos frente a su antiguo camino de entrada. De perseverancia, de defender tu posición cuando tienes razón. Incluso si todo el bloque se alinea contra ti, sabiendo que a veces los escombros no son lo que está roto, a veces son las personas que tienen demasiado miedo de admitir que lo están. Cuando el avión estuvo listo, lo llevé a su primera prueba al amanecer. Algunos vecinos se reunieron para observar, con tazas de café en mano, algunos incluso aplaudieron mientras el motor cobraba vida con un ronroneo. A medida que ascendía hacia el cielo, el vecindario se hacía más pequeño debajo de mí, pero en el buen sentido. No distante, pero sí pacífico, restaurado. Lo último que vi antes de girar hacia el este fue la antigua casa de Karen, ahora con una nueva capa de pintura, un nuevo cartel de bienvenida y un nuevo comienzo. Y en ese momento, sobre todo, sonreí. Porque los restos pueden haber sido suyos, pero el vuelo fue mío.